¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto poderlos saludar. El día de hoy, jueves 28 de mayo, vamos a continuar con nuestra clase de matemática y vamos a trabajar nuevamente con los temas de relativo inferencia. Vamos a terminar de ver ahora las reglas y continuamos con lo que es el dilema constructivo. Entonces, el dilema constructivo nos dice lo siguiente. Tenemos P entonces Q, R entonces S, P o R, por lo tanto QS. Veamos entonces cómo es cada una de estas. Nos dice que nosotros vamos a tener ahora lo que son tres premisas. Dos de ellas van a tener lo que son una condicional y otra va a tener una disyunción. Veamos entonces. Todas las premisas, en este caso vemos que las proposiciones son diferentes. P entonces Q, R entonces S. Ahora, en esta premisa vemos que vamos a tener unidos mediante una disyunción lo que es el antecedente de la primera premisa y el antecedente de la segunda premisa, P o R. Ojo, no quiere decir que siempre vayan a tener que estar primero P y después R. Por ejemplo, podría estar primero R y después podría estar P. No hay ningún problema, seguiría siendo exactamente el mismo. La conclusión será una disyunción con los consecuentes de las premisas donde tengamos condicionales. Esa sería entonces acá su conclusión. Muy bien, entonces vamos a ver un par de ejemplos para eso. Muy bien, tenemos nuestro primer ejemplo. P entonces Q, entonces R. S entonces T. P entonces Q o S. Por lo tanto, R o T. Veamos entonces acá. Tenemos dos premisas mediante las cuales se utilizan condicionales. Tenemos una tercera premisa y vemos que aquí tenemos la disyunción de los antecedentes de las primeras dos premisas, P entonces Q o S. P entonces Q es el antecedente de esta primera premisa y S es el antecedente de esta segunda premisa. Vemos que están unidas mediante la disyunción. Por lo tanto, su conclusión será los consecuentes de las premisas, en este caso R o T. Tenemos entonces acá los consecuentes. Muy bien, veamos el siguiente. Tenemos la negación de P, entonces la negación de Q. La negación de R, entonces la negación de S. Vean, ahora aquí tenemos la negación de R o la negación de P. Vean que aquí cambia. Y primero tenemos como antecedente lo que es el antecedente de la segunda premisa. Y como consecuente, el antecedente de la primera premisa. Vean, el orden aquí cambió, pero sigue siendo en esencia exactamente el mismo. Por lo tanto, podemos seguir afirmando que estamos trabajando con lo que es el dilema constructivo. En conclusión, será lo que es los consecuentes de la primera premisa y de la segunda premisa unidos mediante una disyunción. Vemos que aquí nos quedaría la negación de S o la negación de Q. Vemos entonces que aquí se cumple exactamente lo que es el dilema constructivo. Dilema destructivo. Este nos dice lo siguiente. P entonces Q, R entonces S, la negación de Q o la negación de S, por lo tanto la negación de P o la negación de R. Vemos entonces acá nuevamente tenemos tres premisas, mediante las cuales dos tienen condicionales, y en la tercera premisa tenemos una disyunción, solo que ahora con las negaciones de los consecuentes de las premisas anteriores. Vemos acá la negación de Q, que es la negación de este consecuente, y la negación de S, que es la negación de este consecuente. En conclusión, será entonces la negación de los antecedentes de estas premisas donde tenemos las condicionales, solo que con su negación. Tenemos entonces acá la negación de P o la negación de R. Aquí entonces es como trabajamos lo que es el dilema destructivo. Veamos entonces un par de ejemplos. Tenemos P entonces Q, entonces R. S, entonces T. Tenemos la negación de R o la negación de T. Vemos que son las negaciones de estos consecuentes. Por lo tanto, vamos a tener las negaciones de los antecedentes. La negación de P entonces Q o la negación de S, que corresponden a estos dos antecedentes. Tenemos la negación de P, entonces la negación de Q. La negación de R, entonces la negación de S. Vemos que aquí tenemos Q o S, que corresponden entonces a lo que son las negaciones de estos consecuentes. La negación de Q sería Q y la negación de S sería S.
QS. Por lo tanto, vamos a tener lo que son la negación de estos antecedentes. La negación de la negación de P sería P, o la negación de la negación de R, que eso sería R. Entonces así es como trabajamos lo que es la parte del dilema destructivo. Pasamos ahora a la simplificación. La simplificación es bastante sencilla. Nos dice, si nosotros tenemos una premisa en la cual las dos proposiciones están unidas mediante el conectivo lógico de la conjunción, podemos simplificar y únicamente utilizar una de las dos premisas que sean necesarias, ya sea P o sea Q. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para esto. Tenemos P, si y solo si R y Q. Vemos que aquí tenemos nuestra premisa en la cual estamos utilizando una conjunción. Por lo tanto, para simplificarla podemos utilizar cualquiera, ya sea el antecedente o el consecuente. En este caso, únicamente utilizamos el antecedente. ¿Cómo saber cuándo necesitamos el antecedente o cuándo solo utilizamos el consecuente? Eso va a depender del argumento que nosotros estemos demostrando. Siempre en base a ese argumento que vamos a demostrar, vamos a determinar nosotros si vamos a necesitar ya sea el antecedente o el consecuente. Tenemos el siguiente, la negación de P y la negación de Q. Por lo tanto, la negación de P. Vemos que aquí simplificamos y únicamente nos quedamos con lo que es la parte del antecedente. Y acá tenemos la negación de P y la negación de Q. Vean que es lo mismo, solo que ahora vamos a quedarnos con nosotros lo que es el consecuente. Por lo tanto, la negación de Q, que era lo que les decía, ¿verdad? No siempre o no necesariamente tenemos que quedarnos con lo que es el antecedente, puede ser también el consecuente. Todo dependerá de lo que nosotros necesitemos en la demostración. Tenemos ahora lo que es la adición. Veamos entonces, nosotros dice que si tenemos como premisa una proposición cualquiera, nosotros podemos unirla a otra proposición cualquiera mediante el uso de la disyunción. Tenemos la premisa P y por lo tanto P o Q. Vemos que podemos utilizar cualquier proposición. Eso va a depender, pues, como les digo, qué proposición vamos a utilizar. Igual que el caso anterior, todo va a depender del argumento que nosotros estemos demostrando. Ya cuando veamos demostraciones, ahí vamos a ver cómo se aplican todas estas leyes. Tenemos entonces una proposición R, por lo tanto R o S. Agregué una proposición S. Agregué una proposición S. Tenemos la negación de P, por lo tanto la negación de P o Q. Vemos que en este caso se agregó una proposición Q. S, por lo tanto S o P. Vemos que ahora agregamos lo que es una proposición P. Muy bien. Conjunción. Esta otra regla de inferencia nos dice que si nosotros tenemos dos premisas cualquiera, las cuales van a ser P y una proposición Q. Vean que aquí no hay ningún conectivo lógico, por lo tanto tienen que ser únicamente dos proposiciones cualquiera. Ojo, no quiere decir que necesariamente tenga que ser una proposición P, o sea, en este caso una proposición simple, también puede ser una proposición compuesta. Todo va a depender del argumento. Entonces, al tener dos premisas cualquiera, nosotros las podemos unir en una conclusión. Y esto lo vamos a unir mediante una conjunción. P, Q, por lo tanto, P y Q. Vamos entonces acá. Tenemos R, T, por lo tanto, RT. Vemos cómo estamos uniendo estas dos premisas mediante una conjunción. Tenemos ahora la negación de T, Q. Por lo tanto, la negación de T y Q. Vemos dos premisas cualquiera y la estamos uniendo mediante una conjunción. S, P, por lo tanto P y S. Vemos que nuevamente el orden no afecta como tal, podemos utilizar cualquiera de las dos. Eso va a depender de lo que nosotros vamos a utilizar. Tenemos ahora lo que es la propiedad conmutativa o esta regla conmutativa. Esta nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos dos proposiciones P y Q, estas van a ser equivalentes a decir Q y P. De la misma manera, si nosotros tenemos P o Q, va a ser equivalente a decir Q o P. Entonces, esta regla nos indica, ¿verdad?, que nosotros podemos tener en orden diferente lo que son las proposiciones. Y siempre y cuando estén estos dos conectivos lógicos, no va a importar, va a ser exactamente el mismo resultado. Esto quiere decir que únicamente lo podemos utilizar cuando tenemos específicamente lo que es la conjunción y la disyunción.
Si nosotros tuviéramos lo que es la implicación o tuviéramos la condicional, entonces ahí cambia completamente la regla y ya se utilizaría otra en específico. Muy bien, entonces con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya pueden resolver sus ejercicios. Cualquier duda me la hacen llegar por medio de la plataforma. Espero que tengan un excelente día.